Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciéndote, Andrea, la prestigiosa periodista colombo-ecuatoriana, una de las más queridas por los colombianos. Gracias por honrarnos siendo la maestra de ceremonia, anfitriona, la host de este evento. Saludo al superintendente financiero de los colombianos, al profesor César Ferrari, a su equipo, a Felipe Noval, a Catalina Méndez. Saludo de igual forma a los ex superintendentes financieros que nos acompañan hoy, el doctor Jorge Castaño, el doctor Gerardo Hernández. A la unidad de regulación financiera, doctora Mónica, bienvenida a esta, su casa. Igualmente la doctora Paola Peña, que también la acompaña el día de hoy. Viviana Taboada, codirectora del Banco de la República. A Paola Arias, la directora, la gerente del programa Banca de Oportunidades. A Germán Guerrero, del Ministerio de Agricultura. Al senador Germán Blanco del Partido Conservador y de la Comisión Primera del Senado. A la honorable representante Lina María Garrido, de Cambio Radical de la Comisión Tercera de la Cámara, a Chris Gardner, nuestro speaker principal. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. A Terrence Gallagher, el jefe de inclusión financiera del BID, a los presidentes de las entidades financieras de los bancos que nos acompañan el día de hoy, a Javier Suárez de Avivienda, a María Fernanda Suárez del Banco Popular, a Viviana Araque de Banca Mía, a Hernando Chica del Banco Agrario. Ya había saludado al doctor Gerardo, a Jean Piero Celia de Serfinanza, a Carlos Iván Villegas de Tuya, a Jorge Andrés López de COP Central, a Margarita Henao de David Plata, a Andrés Vázquez de Nequi, José Manuel Ayerbe de Dali. Quiero saludar de igual forma a mis colegas, mis amigos de los gremios que también se unen a este camp: María Clara Hoyos de Asomicrofinanzas, María Fernanda Quiñones de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Gabriel Santos de Colombia FinTech, Héctor Javier Galindo de la Mesa Nacional de Tenderos y Comerciantes de la Economía Popular. Gracias, Héctor, estoy muy contento que estés acá. A José Félix Laforí, el presidente de FEDEGAN, a todos nuestros conferencistas, a la Junta Estratégica de Inclusión Financiera que oficia como anfitrión de este evento, a mis compañeros de Asobancaria, pero de forma muy especial quiero saludar a la gerente de este evento, de este proyecto, que es Adriana Valle, que no nos puede acompañar el día de hoy. Desde acá le enviamos un fuerte abrazo y nuestras sentidas condolencias a los amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. La felicidad es un concepto de todos los días. La felicidad es un concepto cotidiano, es un concepto cercano. Yo diría que es casi que intuitivo, pero reviste algunas complejidades. Tal vez la complejidad más grande cuando uno habla de felicidad es definirla. ¿Cómo definimos la felicidad? Si uno se remonta a los clásicos y va a Aristóteles, ¿cómo definían la felicidad los filósofos clásicos? Para Aristóteles la felicidad era algo llamado el bienestar total, que no es nada distinto a que una persona se considera feliz si en cada una de las dimensiones de la vida, en todas y en cada una, que son importantes para sí mismo, está bien. Entonces, yo soy feliz si estoy bien en lo que a mí me importa. ¿Listo? Primer concepto de felicidad. Hay un segundo concepto de felicidad también de los filósofos ya no clásicos, sino de los estoicos, que es la felicidad según Séneca, que tiene que ver con el futuro. Entonces, no tenerle miedo al futuro, la falta de incertidumbre, poder abrazar el mañana desprovisto de temor, eso, de acuerdo a los estoicos, era una aproximación a la felicidad. Le insisto, la felicidad es una cosa de todos los días, es muy difícil de definir. Es muy difícil de definir. ¿Por qué estamos hablando de felicidad en el camp? ¿Por qué comenzamos la presentación de este evento reflexionando sobre felicidad? Porque aquí vamos a hablar de datos abiertos, vamos a hablar de inclusión financiera, vamos a hablar de economía popular, vamos a hablar de pagos inmediatos, vamos a hablar de inteligencia artificial y todas las cosas que estaremos conversando durante este día y mañana se parecen en algo. Todos son discusiones y medios para un fin último. El fin último que tenemos todos, gobierno, industria, el fin último que tenemos todos, que es además el objetivo capital del sector financiero en Colombia, que es ayudar a los colombianos, proveerles oportunidades, simplificarles la vida para que sean más felices. Todos trabajamos para hacerle a los colombianos la vida más fácil y que puedan, por tanto, ser más felices. Hablar de inclusión financiera, hablar de transformación digital, hablar de todos y cada uno de los temas del camp es hablar de felicidad. Este es un congreso que habla de felicidad. Por eso no es raro que nuestro speaker principal sea Chris Gardner.
Chris Gardner es el protagonista en Busca de la Felicidad, bueno, el protagonista es Will Smith, él es el protagonista de la película, él es el protagonista de la historia, el protagonista de la historia que inspiró a millones, conmovió e inspiró a millones alrededor del mundo. Va a compartir con nosotros posteriormente algunas reflexiones sobre liderazgo, sobre resiliencia, sobre constancia, sobre perseverancia, sobre denuedo. Pero cuando hablamos de felicidad y hablamos de inclusión financiera, estamos hablando básicamente de lo mismo. Pero la felicidad no solamente es un concepto individual, que cada uno lo va gestionando a su manera. La felicidad también es una construcción colectiva, es en cierta medida un fenómeno social. Y como es un fenómeno social, podemos hablar de la felicidad de los países, podemos hablar de la felicidad del mundo, podemos hablar de la felicidad que se suscita a través del desarrollo de ciertas industrias. Y es por eso que recientemente hemos tenido varias firmas globales que están midiendo la felicidad en distintos países del mundo. Una la hace Ipsos, que es muy famosa, y otra, la que voy a hacer referencia hoy, es una medición que hace Gallup con la Universidad de Oxford. Entonces sacan una línea base, una serie de preguntas con varias dimensiones y consultan alrededor del mundo qué tan feliz es un país. ¿Cómo creen que está Colombia? ¿Colombia es de los más felices o de los menos felices? ¿De los? Miren, cuando yo estaba en el colegio, a mí me decían que Colombia era el segundo país más feliz del mundo. No sé por qué el segundo. También me decían en el colegio que teníamos el segundo himno más bonito del mundo en un mundial de himnos, que de primero había quedado la Marsellesa y de segundo había quedado el himno nacional. Pero también me decían, Colombia es el segundo país más feliz del mundo y somos los más felices y somos los más felices y somos los más felices. De acuerdo a este ranking que les cuento, el de la Universidad de Oxford, que lo hacen con Gallup, Colombia no es el país más feliz del mundo, tampoco es el más infeliz, está en mitad de tabla. No somos ni lejos los más felices, tampoco somos los más infelices. Esta es una medición de 1 a 10, Colombia saca 5.6, uno puede decir se rajó, de 6 para adelante se pasa, pero no, nadie saca 10, los niveles más altos son 7,5, algo por el estilo. Entonces Colombia pasaría como raspando, teniendo en cuenta las mejores notas. Entonces Colombia es un país donde no somos ni muy felices ni muy infelices, estamos en mitad de tabla. De acuerdo a este, que es un estudio, insisto, tratando de volver un número, una variable no observable, subjetiva como la felicidad, tratando de volverle un número para comparar y para abrir discusiones sobre esto. Entonces Colombia está a mitad de tabla. ¿Quiénes son los países? ¿Cuáles son los países más felices del mundo? ¿Cuáles son los países más felices del mundo? Son fundamentalmente estos 5. Está Finlandia, está Islandia, está Dinamarca, está Holanda y está Suecia. Esos son los 5 países más felices del mundo. Y cuando uno se pregunta, ¿qué tienen en común esos 5 países más felices del mundo, los que sacaron 7.5 de 1 a 10, mientras que Colombia sacó 5 y pico? ¿En qué se parecen los 5 países más felices del mundo? Se parecen en varias cosas. Entonces, como para retomar lo de Séneca, de incertidumbre respecto al futuro, estos países tienen altísima cobertura de salud. La cobertura de salud es el 85%. Entonces, los países más felices del mundo tienen una cobertura de salud altísima, 85%. Si esto se entiende como un elemento previsional que puede eventualmente reducir la incertidumbre respecto al mañana, este elemento, digamos que es muy consistente con esa definición de felicidad a lo Séneca. Lo segundo, son países donde no hay crisis. Son países que en 100 años solamente han tenido 2 crisis. Económicas tienen ciclos como en todo el mundo, pero crisis financieras han tenido 2, entonces no hay grandes variaciones en sus niveles de empleo a lo largo de 100 años. Entonces, si uno vive en Finlandia, en Islandia, en Dinamarca, en Holanda o en Suecia, no está habituado a las crisis económicas. Entonces, son países con buena cobertura de salud y sin crisis, es decir, hay cierto nivel de certidumbre respecto al futuro. Son países que tienen alto nivel de educación terciaria. Uno dirá, 48 es poquito, 48 es altísimo, es el más alto del mundo. Entonces, 1 de cada 2 habitantes, 1 de cada 2 adultos en estos países tiene educación terciaria. Y es el nivel más alto del mundo, entonces tienen un alto nivel de entrenamiento. Y de manera consecuente, ese alto nivel de entrenamiento viene de la mano de un ingreso per cápita que es altísimo. Acá lo ajustamos por paridad de poder adquisitivo para que podamos tener dimensiones. Los que viven en estos 5 países se ganan en promedio, pues es el ingreso per cápita, no es lo que se ganan, pero más o menos, se ganan en promedio $6,330 mensuales, no está nada mal, ¿no? En promedio. El ingreso per cápita es mayor a $6,300 mensuales.
todos los meses ganarse, y al hacerlo en paridad de poder adquisitivo respecto a Estados Unidos es como para poderlos comparar todos. Entonces, países con buena cobertura de salud, 1. 2, países sin mayores fluctuaciones en la economía, sin muchas crisis, sin incertidumbre. Tercero, países con muy buenos niveles de entrenamiento. Cuarto, países con un alto ingreso per cápita. Pero desde el punto de vista financiero, donde también tienen unas particularidades, son países donde todo el mundo tiene servicios financieros. La inclusión financiera por el lado del pasivo, la inclusión financiera desde el punto de vista del ahorro, la inclusión financiera de naturaleza transaccional, si se quiere, es el 98%. Y la inclusión crediticia, ojo con esto, que no es 100, la inclusión crediticia, las personas que tienen un producto de crédito en los 5 países más felices del mundo es 65, no es 100. Es 65, no es 100. No es 100. Hay otros que tienen este nivel más alto como Canadá, que es 79, pero en los 5 países más felices, cuando la gente le dice es que Colombia debería tener un 100% de inclusión crediticia, en los 5 países más felices del mundo, que son además unos de los más desarrollados, la inclusión de crédito no es 100. Profesor, es 65. Doctora Mónica, es 65, no es 100. El punto de llegada no es 100. Entonces, ¿cómo está Colombia? Ya sabemos que Colombia está en mitad de tabla en ese indicador de felicidad. No somos los más felices, no somos los más infelices. Planteamos algunas dimensiones, hicimos un zoom sobre algunos componentes de la medición en lo que tiene que ver con los países felices. Comparémoslos con Colombia. Entonces, primero, en cobertura de salud, sorprendentemente estamos parecidos. Indicadores del Banco Mundial. Cobertura de salud, estamos parecidos. Colombia no tiene una gran brecha en cobertura de salud respecto a esos países. Acá no estamos hablando de otros parámetros, ni tiempo, ni nada por el estilo, simplemente cobertura. En términos de cobertura estamos en niveles muy similares a los países más felices, cifras del Banco Mundial. Segundo, en términos de estabilidad, visto como crisis financieras, estamos al nivel de los países más felices y más desarrollados. Colombia ha tenido tantas crisis como han tenido esos países, es decir, Colombia no es un país de crisis, Colombia es un país tremendamente estable. Entonces, si tenemos la aproximación de felicidad sobre la previsión respecto al futuro, en estos dos componentes vamos bien. ¿Dónde empezamos a ver grandes brechas? Acceso a la educación terciaria. Allá es muchísimo más alta, Colombia está casi que en la mitad, Colombia está en la mitad, nosotros ni siquiera 3 de cada 10 tienen educación terciaria, allá en la mitad, entonces vamos respecto a ellos a su vez a mitad de camino. En PIB per cápita la brecha es inmensa, inmensa, tenemos menos de la tercera parte del PIB per cápita ya ajustado con paridad de poder adquisitivo que sube el nuestro. Pero miren qué curioso lo de inclusión financiera, porque el resultado de inclusión financiera parecería muy positivo en un lado y aparentemente negativo en otro. Cuando lo vemos en términos de inclusión financiera, en el primero, en la barra verde, desde el punto de vista del ahorro, nosotros tenemos los niveles de inclusión financiera que tienen los 5 países nórdicos. Nosotros tenemos hoy los niveles de inclusión financiera, de acceso a un producto financiero que tienen los países más desarrollados del mundo. Nuestros 95, que claro que falta la última milla, que tenemos un montón de cosas por hacer y que eso no se hace solo, pero nuestros 95 se compara bien frente a los mejores indicadores del mundo. Ya no estoy hablando ni siquiera de OCDE, mucho menos estoy hablando de América Latina, no estoy hablando de América, frente a los mejores indicadores del mundo. El acceso está a nivel mundial. Pero desde el punto de vista de crédito, la inclusión crediticia sí tiene un bache. O en Colombia es 35, ya veremos que ese 35 tiene varios cuestionamientos, pero en Colombia es 35 y en este mundo desarrollado es 65. Yo quiero concentrar estas palabras de apertura en este último gap, que parecería el gap más grande de todos, pero a su vez es el que convoca, es la razón de ser, en cierta medida, del CAMP en la edición de este año. Porque cuando nosotros estamos hablando de crédito, de inclusión crediticia, estamos hablando, de acuerdo a la literatura, de anticipar consumo, estamos hablando de financiar proyectos y estamos hablando de mitigar contingencias. O sea, tener crédito significa que nosotros podamos disfrutar hoy de unas vacaciones para las que no hemos ahorrado. Tener crédito significa que nosotros podamos disfrutar hoy de un carro para el que todavía no hemos ahorrado. Tener crédito significa que podamos disfrutar de una casa para la que todavía no hayamos ahorrado. Tener crédito significa que podemos financiar nuestros sueños, Héctor, que podemos financiar nuestras empresas, que nuestras tiendas, tú eres el director de la Asociación de Tenderos Populares, que nuestras tiendas no solamente puedan dotar, tengan capital de trabajo
para rotar los inventarios, sino que también puedan crecer, puedan expandirse, puedan modernizar sus neveras. El crédito significa eso, financiar proyectos productivos, financiar educación, financiar sueños. El crédito suaviza consumo, que es el tercero, mitigar contingencias. Cuando uno tiene, y todas las tenemos, o un choque de salud, o un choque de empleo, o algún gasto imprevisto, gracias al crédito yo lo puedo suavizar a través del tiempo y no me toca asumir todo el choque en un solo periodo. Entonces, hablar de crédito, dado que anticipa consumos, que financia proyectos y financia sueños y suaviza a su vez las contingencias, hablar de crédito es hablar de felicidad. Y por eso yo he decidido ponerle a esta presentación, hemos decidido ponerle a esta presentación y esta edición del CAMP en busca de la inclusión crediticia. En busca de la inclusión crediticia, en busca de la inclusión crediticia. Todo lo que vamos a hablar hoy va a ser, y mañana, con un propósito, en busca de la inclusión crediticia. ¿Ustedes se vieron la película? ¿En busca de la felicidad? Lo primero, no dejes que nadie te diga que el acceso al crédito es del 36. Eso es mentira, eso es una carreta, ¿sí? Eso es una carreta, eso es un mentironón que se ha ido instaurando. Cuando uno le dicen que el acceso al crédito en Colombia es el 36, lo que estamos diciendo es que el sector formal fracasó en su afán a través de los años en otorgarle crédito a los colombianos. Y eso es tremendamente cuestionable. A mi juicio, eso es mentira. Y es mentira por varias razones. La primera, salió la semana pasada un estudio, ¿dónde está la doctora Paola Arias? Salió bueno, no ha llegado. La semana pasada un estudio buenísimo de banca de las oportunidades con TransUnion, buenísimo. Les recomiendo a todos, el que no lo haya visto, que lo consulte en la página de Banca de las Oportunidades. Un estudio maravilloso que dice que el acceso al crédito a través de fuentes formales en Colombia es del 51%. El 14 millones de personas, de los 37 millones, 37.8 millones de adultos, 14 millones tienen créditos bancarios, eso es cierto, 14 millones. Pero hay 6 millones más de colombianos que tienen créditos formales, no de gota a gota, a través del comercio, a través de las telco, y sumándolos, eso significaría que tenemos 20 de los 38 millones de colombianos con un crédito formal. Eso es un cambio muy importante en la manera en la que lo vemos. No quiere decir que el trabajo está hecho, que no tenemos que comunicar entonces lo del comercio con los bancos. No, 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 hay una ruta de trabajo para ver cómo la banca puede sacar provecho de esas experiencias y de esa información y viceversa. También el comercio puede sacar provecho de la banca en una relación bionívoca. Pero lo cierto es que el sector formal en Colombia ya está proviendo crédito para más de la mitad de los habitantes. Entonces recuerden, ¿cuánto era el número en el mundo desarrollado? Era 65. Entonces en Colombia, si bien la inclusión crediticia a través de canales bancarios no es del 50, a través de canales formales sí. Eso es muy importante, es tremendamente importante, porque no estamos tan lejos como creía. Estos problemas de gaps suelen tener dos líos, el punto de partida y el punto de llegada. Hablamos de la diferencia, ¿no? Y en Colombia nos hemos equivocado en el minuendo y en el sustraendo. Nos hemos equivocado en el punto de llegada y nos hemos equivocado en el punto de partida. El punto de llegada hace 3, 4 años era 100 y el punto de partida era 30. Y ni el punto de llegada es 100 ni el punto de partida es 30. Canadá, que es el que tiene la mayor inclusión crediticia, tiene 80. El punto de llegada no es 100, hay autoexclusión, hay ahorros, hay amigos, hay familia, hay mucha gente que no tiene productos de crédito, incluso en los países más desarrollados. Y el punto de partida no es 36, es más alto. Entonces, esa es como una primera reflexión. No nos comamos el cuento que el sector formal en Colombia ha fracasado. Eso quiere decir que Asobancaria es negacionista y que tapamos el sol con un dedo y que no somos conscientes del enorme desafío que tenemos en la lucha contra el gota a gota. No, claro que no somos negacionistas, pero reconocer dónde estamos parados nos va a ayudar a delinear de manera mucho más clara para dónde vamos y cuáles son nuestras estrategias. Lo cual me lleva a una reflexión, y es que el proceso en el que nos tenemos que concentrar durante los próximos años es un proceso de inclusión crediticia, sí, acelerado sin duda, siempre las cosas se pueden hacer más rápido, se pueden hacer mejor, pero un proceso de inclusión crediticia paso a paso, tiene que ser una inclusión crediticia responsable. Y esa inclusión crediticia responsable tiene a su vez dos dimensiones. La primera, que es tal vez
la más importante de todas, es que tenemos que ser responsables con el ahorrador. Colombia no puede caer en una euforia del crédito por el crédito. No es que hay que abrir canales de crédito y a todo el mundo le tenemos que dar crédito y artificialmente ese 51 o 30 y pico, como lo miremos, hay que volverlo el 60, el 65, tenemos que pasarnos la OCDE, tenemos que llegar al nivel de Canadá, entonces todos están obligados a dar crédito. No, no, porque una cosa es tomar recursos del accionista y prestarlos a tasas muy altas y tener 40% de cartera vencida. Sí, eso es un ejercicio que puede dar plata en la lógica económica, no prestigio, plata, pero eso puede funcionar. Pero cuando estamos hablando de la plata del ahorrador, tenemos que cuidarla y salvaguardarla. Flaco favor se le hace al país entregando un crédito que tenga carteras vencidas muy altas. Los sectores que tienen carteras vencidas muy altas pueden llegar a comprometer la estabilidad financiera de este país, que es uno de sus grandes activos. Entonces tenemos que ser responsables que este proceso de otorgamiento de crédito no se dé a costa de los ahorros del público. Pero segundo, igualmente importante, es que la euforia del crédito, que insisto, es nuestro mantra, hacia allá nos movemos todos, pero la euforia del crédito no puede terminar en que quememos los clientes. ¿Qué es quemar un cliente? Darle a una persona un crédito a destiempo o en unos montos que estén mal definidos. ¿Por qué? Porque cuando se hace mal un ejercicio de otorgamiento de crédito, la persona no lo puede pagar, sale al reporte de centrales y el mismo estudio de Banca Oportunidades mostraba que tomamos más de 2 años en recuperar tan solo la tercera parte de los clientes que tienen un producto y después se desbancarizan. Entonces, claro que tenemos que avanzar en inclusión crediticia, pero lo tenemos que hacer de manera responsable. Responsable con el ahorrador y responsable con el deudor. Y ese debe ser un propósito no de los bancos, y de las fintech y las microfinancieras, del comercio, de todos, de todo el ecosistema de crédito de este país, es que vamos a avanzar de manera más rápida y decidida en crédito, pero de forma responsable. Y para eso tenemos 3 frentes de trabajo sobre los que vamos a reflexionar en este evento. Yo no quiero desarrollarlos todos al detalle, pero sí quiero dejar algunas reflexiones. Primero, tasa de usura. Desarrollo sacará la próxima semana un estudio sobre esto. ANIF sacó uno con Colombia FinTech. También, hablando de tasa de usura, algunas recomendaciones sobre cómo modificarlas. El estudio de ANIF hablaba de cuánto es la tasa del gota a gota y le dio el 700. Yo saqué la tasa del gota a gota que pagaba mi mamá para pagarme el colegio y la tasa del gota a gota es el 1.400. Claro, eso es un promedio, pero no importa, 700, 1.400, 2.000, estamos hablando de tasas del 2.000%. Cuando uno le dicen, es que los créditos en Colombia son muy caros, ¿cómo es posible que a un segmento se le esté prestando al 30, al 40? ¿Cómo es posible? Pues no se le está prestando eso porque la tasa de usura es más bajita, pero digo, microcrédito, por ejemplo. ¿Cómo es posible que haya segmentos a los que solamente puede llegar con el 30 o el 40, el 20, el 25, el 30 o el 40? Es sin duda alguna muchísimo más barato que las tasas de interés del 700, del 800, del 900, del 1000, del 1200, del 2000% que hoy cobra el gota a gota en Colombia. Cuando uno le dicen que la tasa es del 5% semanal, que es a lo que le prestaba a mi mamá, 5% semanal, le están prestando al 1200%. Le están prestando al 1200% efectivo anual. No podemos caer en la narrativa, que es que las tasas de interés en Colombia son altas, entonces que la manera de combatir el gota a gota es con unas tasas de interés de un dígito, que además no son compensatorias del riesgo. Entonces, revisar la tasa de usura debe ser un objetivo nacional. Hoy tenemos una tasa del 24.9, donde se mezcla el consumo con el crédito ordinario, con el comercial. Hay varias propuestas, nosotros aquí hicimos unos primeros números en Asobancaria. ¿Qué pasaría si uno separa el consumo y por otro lado separa comercial, a su vez bifurcando en dos, donde uno de los componentes sea las grandes y otro sea las pequeñas? Uno puede preguntarse qué es grande, qué es pequeña, todo eso es perfectible y digamos a calibrar desde el punto de vista paramétrico, pero más o menos esas serían las tasas. Entonces ese 24.9 tiene embebido 3 mercados que son completamente distintos: el mercado de consumo, el mercado de empresas grandes, el mercado de empresas pequeñas, y esas tasas, que son las de hoy de mercado, si uno las abriría, revelan que son apetitos distintos desde el punto de vista de riesgo. Ese es uno de los temas que seguro conversaremos en el marco del CAM. Segundo, datos abiertos. Como te puedes dar cuenta, Chris, yo soy fan de la película. Entonces, si no me sé la respuesta, no, pero la buscaré con datos. Los datos hoy son todo. Los datos hoy son todo. Tenemos un
precursor, que es el 004, profesor. Doctora Mónica, ahorita viene la reglamentación de finanzas abiertas obligatorias, pero esto es un camino hacia donde debemos llegar. No es de finanzas abiertas, no es la obligatoriedad de finanzas abiertas, que está muy bien, con muchas consideraciones respecto a fraude, ya usted nos hará varios comentarios al respecto. El punto de llegada es indiscutiblemente datos abiertos, hay que reconocer el trabajo que hemos hecho, que es importantísimo, sienta las bases, pero no es el punto de llegada, tener siempre presente que estamos trabajando para llegar a una reglamentación de datos abiertos en el futuro. Pagos inmediatos, que uno no puede hacer las cosas en cortos periodos de tiempo, uno puede resolver un cubo Rubik en un taxi, que uno no puede hacer las cosas en cortos periodos de tiempo. Claro que puede hacer las cosas en cortos periodos de tiempo, el uso del efectivo en Colombia sigue siendo el 79. Hablar que llegue al 55 parece inverosímil, pero no va a ser inverosímil. ¿Por qué? Porque en términos de pagos inmediatos hemos visto dos cosas maravillosas. Primero, iniciativas privadas y segundo, el desarrollo de breve. Hablando de las iniciativas privadas, ustedes saben que ya tenemos 10 millones de adultos que se dan de alta en las llaves y tenemos generadas 19 millones de llaves privadas. 19 millones de llaves. 19 millones de llaves, ya tenemos más del 25% de los adultos, más de 10 millones, más del 25% de los adultos con una llave en el esquema privado. Y eso recién empieza. Imagínense cuando tengamos la coexistencia del sistema privado con breve, va a ser impresionante. Yo soy muy optimista sobre tener niveles de uso del efectivo del 55%. Entonces, para no extenderme más, nuestra meta es tremendamente ambiciosa. Cuando hemos dicho en la asociación bancaria que soñamos que Colombia llegue a tener 75% de inclusión crediticia, esta inclusión crediticia es del lado de los bancos, pero también del resto de actores formales. Pero incluso así, el 75% es tremendamente optimista. Significa cerrar los gaps respecto a la OCDE y significa incluso rebasar los países más desarrollados del mundo. Y ese, aunque parezca muy ambicioso, sigue siendo nuestra meta, sigue siendo nuestro plan, sigue siendo, esta meta se vuelve nuestro buque insignia, en eso trabajamos todos los días sin cansancio y yo, que soy una persona por definición optimista, creo que estamos bien encaminados y cuando estemos allí, a ese momento, le vamos a poder llamar felicidad. Muchísimas gracias.